Bueno, es bonito poder estar aquí en esta mañana. Muchas gracias por la hospitalidad, por la recepción que nos dais a mí y a mi familia. La verdad es que es un tópico, pero nos sentimos como en casa. Y reconozco que al decir esto es un tópico, pero yo soy un convencido de que los hijos de Dios somos familia y entonces cuando vas ahí donde hay otros hijos de Dios, de alguna manera estás en casa, ¿no? Además es que casualmente, y yo sé que los creyentes no creemos en las casualidades, pero bueno, déjame utilizar esta expresión, casualmente hoy me siento más en casa que en otras ocasiones por pequeños detalles, ¿no?, que le regala a uno el Señor, ¿no? Por ejemplo, me he encontrado justo con lo mismo que me encuentro los domingos cuando llego a mi iglesia, ¿no? Pastor, el mensaje, ¿cuál es el versículo? ¿Cuál es la versión?, ¿no? Antes era mucho más fácil predicar la palabra, ¿no? Preparabas el mensaje, subías al púlpito y predicabas, pero me he sentido como en mi casa. Hay una hermana que también lo primero, dime el texto, dime la versión, pásame un resumen. En fin, es mucho más complicado hoy en día ser pastor o predicar la palabra del Señor, ¿no? Me siento como en casa. Muchas gracias, Paulina. La verdad es que, aunque lo diga en tono de broma, pero a los pastores nos viene muy bien y de verdad que no lo decimos suficiente, pero muchas gracias por todos los que hacéis posible la obra del ministerio, ¿no? A veces solo vemos a los que estamos aquí delante, compartiendo la palabra, llevando la alabanza, pero realmente la obra del ministerio es posible por mucha más gente, algunas más visible, otras menos, pero la obra del ministerio es posible por mucha más gente, ¿no? Ayer estuvimos haciendo una salida al campo. Ahora que estabais recogiendo las ofrendas, ¿no?, para misiones, para el ministerio, bueno, hace poco una familia de la iglesia tenía una dificultad y no sabíamos muy bien cómo ayudar y alguien dijo, hagamos una bocatada, ¿no?, si se llama así, que esto es totalmente inventado, pero bueno, vendamos unos bocadillos y vayamos al campo, ¿no? Y bueno, nos juntamos parte de la iglesia y en un momento pudimos recoger cerca de 200 euros para bendecir a esa familia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos familia, pero estas cosas no las hacemos los pastores, esto es cuando la iglesia se levanta, ¿no? Y la iglesia somos todos, ¿no? El ministerio es de todos, ¿no? Bueno, la segunda cosa por la que me siento en casa es porque hay momentos en los que estoy en medio de la alabanza en la iglesia y de repente digo, Señor, ¿cómo has guiado al grupo de alabanza para que lo que nos cantan, ¿no?, para que la alabanza con la que nos dirigen encaje con el mensaje, ¿no? Hay veces que sospecho incluso que la gente de la iglesia va a pensar que he hablado con el grupo de alabanza, que yo no hablo con el grupo, yo no hablo con nadie, no me hablo con nadie, soy un antipático, ¿no? No, sí que hablo con la gente, pero no soy de decirle a nadie lo que voy a compartir. Mi esposa normalmente se entera cuando está en la iglesia, ¿no? Así me presta atención, porque si se lo cuento en casa igual luego no me escucha, ¿no? Bueno, en fin, quiero decir que no hablo con nadie, pero me encanta cuando el Señor dice las cosas y de alguna manera, pues las canciones, ¿no?, lo que cantamos encaja con lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Y en esta mañana me he sentido así también, así que doy muchas gracias al Señor, ¿no? Estoy agradecido. Preguntaba a la hermana quiénes están agradecidos, yo me siento agradecido, ¿no? Hace un poquito más de 26 años mi esposa y yo nos casamos. Lo hemos celebrado pues hace un mes y pico y bueno, cuando nos casamos éramos muy atontados, éramos un par de jovencitos de 21 años recién cumplidos y no teníamos idea de casi nada, la verdad. En fin, estamos vivos por la gracia de Dios. Total, que nos casamos, nos fuimos de viaje de luna de miel a Andorra, no sé cuántos conocéis, bueno, en el Pirineo, ¿no?, en la montaña. Y yo tenía idea de mis épocas de niño, ¿no?, de mi infancia, que había ido muchas veces con mi padre de acampada. Yo tenía idea que si uno quería enfriar las cosas, la mejor manera de hacerlo era meterlas dentro del río, porque así de manera natural, ¿no?, en un sitio donde no tienes nevera, pues de manera natural se enfrían. Y bueno, pues yo quise hacerme, no sé si decir hacerme el guay, pero era lo que yo sabía de mis tiempos de infancia de acampada y quería enfriar unas cosas, algunas latas de bebida, pero sobre todo yo soy muy señorito con la comida y hay cosas que me gustan frías. Yo, por ejemplo, el chocolate tengo que tomarlo frío, recién sacado de la nevera, ¿no? Siempre que tenemos visita en casa, ofrezco un poquito de chocolate después de la comida, porque a mí me gusta de postre un poquito de chocolate negro, pero siempre digo lo mismo, si quieres chocolate te voy a sacar lo que quieras, porque no lo saco de la nevera, saco solo lo que vamos a comer. Tengo costumbres raras, ¿no?, me perdonáis, como no os voy a invitar a ninguno de vosotros a casa, pues no os importa, ¿no? Bueno, total, que a mí me gusta el chocolate frío y las galletas con chocolate frías, ¿no? O sea, soy un señorito de la comida, ¿y qué queréis que haga? Total, que yo tenía ese recuerdo de la infancia de que tú metes las cosas en el río y se enfrían y están a tu gusto. Así que llegados al sitio donde íbamos a acampar, mi esposa y yo, recién casados, ¿no?, así bonitos, ¿no?, con el entusiasmo del amor, dije, vamos a enfriar las cosas, y metí en una bolsa unas latas y unas cuantas galletas, ¿no? Pero claro, lo que hace la ignorancia, ¿no?, el agua se cuela por todas partes, y las latas se enfrían bien porque son herméticas, pero cuando fui a sacar las galletas estaba todo deshecho, ¿no?, un desastre, lo que hace la ignorancia de la juventud, ¿no? Los jóvenes somos, en fin, dice la palabra que la estupidez está pegada al corazón del joven, lo digo cariñosamente, ahora que ya tengo 47 años, pero bueno, en fin, no me extiendo más porque mi esposa va a decir, siempre que predicas fuera te pones chistoso. Vale, dejamos esa historia. Pero quería haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis pasado por esa sensación de creer que tenéis algo y que a la hora de verdad no tengáis nada? ¿Os ha pasado en alguna ocasión?
Cuando es con unas galletas no pasa nada, ¿no? Pero cuando vas al banco creyendo tener dinero y no hay dinero, eso es un disgusto. Eso ya es más serio, ¿no? Pensaba que había para pagar la factura y no hay para... O sea, a veces os ha pasado que creéis que tenéis algo, un amigo, por ejemplo, en el que creías que podías confiar y de repente... ¿no? Yo cuando empecé a salir con mi esposa se lo dije a una chica de la iglesia, le dije, voy a pedirle a Belén que no se lo cuentes a nadie, quiero contarlo yo. Y cuando llegué a la iglesia todo el mundo lo sabía ya. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Una vez has creído que tenías algo y a la hora de verdad has descubierto que no tenías nada o que lo que tenías no era lo que pensabas. ¿Sí? ¿Me seguís? Vamos a ir a un texto de la Escritura y ojalá sepa explicar lo que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana. Estoy leyendo el libro de Jeremías, es un libro que me está encantando, lo he leído ya varias veces, pero no sé, quizá porque en esta ocasión lo estoy leyendo acompañado de otro libro, no sé, me está gustando mucho. Y el otro día leía este pasaje que voy a compartir con vosotros y la verdad es que el Señor me está ministrando con esta palabra y ojalá sepa transmitir lo que Dios ha puesto en mi vida. ¿Vale? Jeremías 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas, que no retienen el agua. ¿Vale? Un versículo cortito, pero muy poderoso. Lo vamos a volver a leer y luego vamos a ir comentando algunas cositas. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Esto es Dios hablando a través del profeta a su pueblo Israel, pero bueno, concretamente ya el reino de Judá. ¿Vale? Qué importante es el agua, ¿no? O sea, cuando estamos en verano la valoramos especialmente, pero el agua es importante en toda la época del año, ¿no? Y la necesitamos para tantas cosas. Sin agua no podíamos vivir, ¿no? El agua es el elemento más importante, podríamos decir, no el único, ¿no? Pero uno de los elementos naturales más importantes de la Tierra, ¿no? De hecho, es el elemento que hace que la Tierra sea habitable, ¿no? No sé si lo habéis fijado, pero muchas veces cuando ves noticias que hablan de temas del espacio, ¿no? De la exploración espacial y todo esto, una de las cosas que siempre sale es el tema de si en otros planetas hay agua, ¿no? Por ejemplo, se está intentando averiguar si en Marte hay agua. ¿Por qué es importante averiguar si en Marte hay agua? Pues dicen los que entienden, que no es mi caso, ¿no? Yo esto lo saco todo de Google, ¿no? Dicen los que entienden que como en el planeta Tierra, allí donde hay agua hay vida, sea que el agua esté casi hirviendo o sea que el agua esté casi congelada, donde hay agua hay vida. Algún tipo de vida, pero algo hay. Entonces la gente dice, si en Marte hay agua, y dicen que han descubierto hielo por aquí o por allá, si en Marte hay agua o ha habido agua, quizá es que ha habido vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es un elemento vital, ¿no? Para que la vida sea posible, ¿no? Sin agua en la Tierra no habría vida, ¿no? Sin agua el ser humano no podría vivir. Sabéis que nosotros podemos aguantar 2, 3 días sin agua, ¿no? Pero más de 3, 4 días como máximo no podemos aguantar sin agua, ¿no? El agua es importantísimo para nuestro propio sustento, es importantísimo para muchos procesos, ¿no? Nos ayuda en la digestión, nos ayuda en la distribución de los alimentos o de los nutrientes por todo el cuerpo, nos ayuda incluso en el control de la temperatura, ¿no? A veces nos sabe mal cuando sudamos, pero el sudor es importante porque cuando sudas, pues la temperatura corporal se regula, ¿no? A mi esposa no le gusta que sude, pero es necesario, no me voy a sobrecalentar. Es preferible oler un poquito mal, pero está tranquilo que no. En fin, no vamos a seguir por ahí. Pero quiero decir que el agua está presente en muchas áreas de nuestra vida y es especialmente importante para casi todo lo que hacemos, ¿no? El agua se usa en muchos ámbitos, se usa en el ámbito doméstico, en el ámbito deportivo, en el ámbito agrícola, industrial, energético, se usa incluso como vías de comunicación, ¿no? Hoy se puede viajar por mar, se puede viajar por río, se puede viajar por lago. Bueno, el agua es un elemento vital de nuestra existencia, ¿sí? ¿Por qué os estoy diciendo esto, no? ¿Esto qué es, una predicación o es una clase de medio ambiente? Bueno, espero que sea una predicación, vamos a ver si llegamos, ¿no? Bueno, de momento lo que me gustaría proponeros es que el agua es algo muy, muy importante en todos los... Mira, fíjate, las grandes civilizaciones de la antigüedad surgieron alrededor del agua. Por ejemplo, Egipto, una de las primeras civilizaciones de la historia, surgió, creció y se extendió a lo largo del Nilo, ¿no? Lo que es la región mesopotámica, donde está Babilonia, donde estaban algunos de los grandes imperios con los que convivió Israel, surgió entre dos ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates. De hecho, Mesopotamia es una palabra que significa entre ríos. Es algo curioso, ¿no? O sea, el agua está condicionando incluso el desarrollo de las culturas, ¿no? El desarrollo de los países. Las ciudades antiguas fueron construidas allí donde había agua, y si os fijáis incluso, hoy en día podemos ser testigos de ello, si os fijáis en la mayoría de ciudades castellanas, vais a ver que la mayoría de ellas están construidas a lo largo de los ríos. Es verdad que han crecido, se han hecho más grandes, ahora el río forma parte ya de una parte muy pequeña de la ciudad, pero veréis que la mayoría de ciudades se extienden a lo largo del río. ¿Por qué? Porque el agua es un evento vital para nuestra existencia, ¿no? Entonces ha estado siempre presente en nuestras vidas, ¿no?
En fin, simplemente una última cosa que os propongo en cuanto al agua es que las ciudades antiguas necesitaban el agua para subsistir. Entonces, una de las cosas que hacían era, de alguna manera, asegurarse que en caso de guerra el suministro de agua estuviera garantizado. Entonces, es muy interesante ver que en Segunda de Reyes, una de las últimas cosas que se nos cuenta de uno de los reyes de Judá, Ezequías, es que hizo un canal para traer agua de una fuente al centro de la ciudad. ¿Para qué? Para que en caso de asedio el suministro de agua estuviera asegurado. En caso de asedio, cuando se acababa el agua, se acababa la resistencia. Había que rendir la ciudad. ¿Se me estoy explicando? El agua es importante, ¿no? ¿Por qué tanta historia? Perdóname que me extienda con todo esto, pero quiero proponerte algo. Mira, este versículo que hemos leído, este versículo nos habla de dos cosas, ¿no? La palabra dice que el pueblo de Israel cometió dos errores o dos pecados. Uno es que abandonaron a Dios y otro es que hicieron cisternas para sí mismos, pero cisternas rotas, ¿no? Pero estas dos partes del versículo tienen un elemento en común, que es el agua, ¿vale? O sea, Dios dice, me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva. Y luego dice, habéis hecho para vosotros cisternas que no retienen el agua. El punto en común entre las dos partes que unen estos dos versículos es el agua. Y no es que quiera predicar acerca del agua, pero sí que quiero proponerte algo que ojalá tenga sentido para ti, ¿vale? Yo cuando leía el versículo para mí tuvo mucho sentido, pero a veces nos pasa que recibimos cosas, a nosotros Dios nos ministra con eso y luego a la hora de explicarlo no sabemos muy bien, ¿no? Ahí que pidamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Mira, de alguna manera quiero proponerte algo, que el agua, este elemento tan vital para la existencia, ¿no? Este elemento que ha condicionado el nacimiento de las ciudades, de las civilizaciones, el desarrollo de la historia, este elemento que andamos buscando por otros planetas para de alguna manera descubrir si hay vida o no hay vida, este elemento vamos a tomarlo hoy como un símbolo de aquellas cosas que necesitamos, que anhelamos, que perseguimos, que de alguna manera creemos imprescindibles para nuestra vida, para nuestra subsistencia o para nuestra felicidad, ¿vale? El agua, de alguna manera, es símbolo en la Escritura de aquellas cosas que sacian nuestra vida, ¿no? Hoy hemos cantado que Dios es el agua que sacia, ¿no? Que sacia de verdad, ¿no? Que sacia de verdad, ¿vale? Y de alguna manera, cuando leo este texto, pienso en el agua como símbolo de lo necesario, de lo imprescindible, de lo que anhelamos, de aquello con lo que soñamos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Si yo os preguntara a vosotros qué necesitas, estoy seguro que la mayoría de vosotros tenéis claro 1, 2, 3, 4, 5 cosas enseguida, ¿no? O sea, luego ya, si tenemos más tiempo, seguramente se nos ocurren más, ¿no? Pero si yo te digo ahora, piensa en un momento, ¿qué necesitas? Piensa en un momento, ¿qué anhelas? Piensa en un momento, ¿con qué sueñas? Estoy seguro que enseguida salen algunas cosas, ¿no? ¿Se te ocurren? ¿Viene algo a tu mente? Sí, enseguida. La mayoría de vosotros me vais a decir dinero para el recibo de la luz o algo así, vais a pensar. Bueno, seguro surgen cosas enseguida, ¿no? Entonces, yo quiero proponerte que en esta mañana tomemos ese agua, ese elemento vital para nuestra existencia, como símbolo de nuestras necesidades, como símbolo de nuestros anhelos, como símbolo de las cosas que perseguimos, ¿vale? Cuando hablamos de las necesidades, déjame que me extienda un poquito más en esto y luego vamos al meollo del mensaje. Yo siempre hago así, no me conocéis, los que me conocen saben que me lío un montón y al final, si Dios quiere, llegamos a algún sitio, ¿vale? Cuando hablamos de necesidades, hay varias corrientes psicológicas, hay varios estudios psicológicos en cuanto a las necesidades, pero la mayoría de ellos tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, la mayoría de psicólogos están de acuerdo en que una de las necesidades básicas que tiene el ser humano son las necesidades que llamamos fisiológicas, ¿no? La necesidad de comer, la necesidad de respirar, la necesidad pues, de estar sano, ¿no? O sea, hay una serie de necesidades fisiológicas que todo el mundo tiene. O sea, no depende de la cultura, no depende del país, no depende de la condición económica, etcétera, ¿no? Hay otra serie de necesidades en las que la mayoría de psicólogos están de acuerdo. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo, o casi todo el mundo está de acuerdo, que la necesidad afectiva es algo común a todo el ser humano. Todos necesitamos de alguna manera relacionarnos con los demás, sentir que pertenecemos a alguien o que alguien nos pertenece, entre comillas, ¿no? Cuidado con este lenguaje que hoy en día es muy peligroso, pero sentir que tenemos una serie de amistades, ¿no? Una serie de relaciones de calidad, ¿no? O sea, tenemos una necesidad afectiva. La mayoría de personas, por no decir todas, tienen también una necesidad en el ámbito íntimo, no sexual. O sea, hay una serie de necesidades que todo el ser humano tiene. Hay una necesidad de seguridad. Todo el mundo necesita sentirse más o menos seguro, ¿no? Confiado en el lugar en el que está. Ayer conocimos a dos parejas que venían de países distintos y algo que nos llamó mucho la atención fue lo que nos contaban en cuanto a lo que les había impactado de España. Dice, el estar aquí, sentirme seguro. Dice, el otro día nos paró la policía, nos pidió papeles y yo estaba con miedo porque llevamos solo una semana y nos trataron con una amabilidad cuando les enseñamos los papeles y yo estaba asustado.
Decía uno de ellos, ¿no? Bueno, yo no me quiero meter en cómo es en otros países, pero a mí me llamó la atención, ¿no? Hace un tiempo paseábamos con un primo de mi esposa que es de México y son detalles, ¿no? Pero hay detalles que te dicen, ¿no? Cómo es una persona o lo que una persona ha vivido. Vamos a cruzar la calle y mi esposa y yo, pues paso de cebra, pues pasas, ¿no? Y ¿dónde está el primo? Y me quedo mirando y el primo estaba parado. Dice, primo, vamos. Dice, ¿y los coches paran? Digo, claro que paran, es un paso de cebra. Ay, no, en México tienes que esperar a que pasen los coches. No, en España no, paras. Bueno, quiero decir que uno anhela seguridad. Uno anhela seguridad, ¿no? O sea, hay una serie de necesidades que dicen la mayoría de psicólogos que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene una necesidad de autorrealización, por ejemplo, de sentirse realizado con lo que hace en el lugar en el que está, ¿no? De sentir que su vida tiene un propósito. La mayoría de psicólogos, no hablo aquí de cristianismo, hablo de psicología simplemente en general, la mayoría de psicólogos está de acuerdo en que todo el mundo tiene necesidad de autorrealización, de reconocimiento, de identidad. Estoy mencionando algunas cosas que la mayoría de escuelas psicológicas mencionan como necesidades comunes a toda la raza humana, ¿vale? Ahora bien, dejémonos de psicología. Si tú lo sabes lo que necesitas, ¿no? Tú lo sabes. O sea, yo te digo, ¿qué necesitas? Y no me lo cuentes porque no me interesa, pero tú lo piensas y sabes lo que necesitas, o crees saberlo, ¿no? Tienes una idea de lo que deseas, de lo que anhelas, de lo que sueñas, ¿sí? No necesitas que nadie venga con clases de psicología para explicarte lo que necesitas. Tú sabes esa identidad, esa seguridad, esa provisión, tú sabes lo que necesita tu alma. Entonces, en esta mañana lo que quiero proponerte es que pienses por un momento en lo que necesitas y sobre todo que te preguntes cómo lo persigues. ¿Sí tiene sentido la pregunta? O sea, fíjate, tener necesidades no es extraño. A ver si se explicar esto de una manera que se entienda y que no le siente mal a nadie. Los cristianos a veces nos pasamos de espirituales y decimos que no necesitamos nada. Error. Los seres humanos, cristianos o no, tenemos una serie de necesidades comunes. Los cristianos a veces hemos espiritualizado todo y decimos, no, yo con el Señor no necesito nada. Eso es un error. Ojalá me entendáis. O sea, el Señor es el primero, pero luego hay una serie de promesas que Dios nos ha dado porque Dios es el primero también que sabe que necesitamos cosas. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Dios crea a Adán, ¿qué dice al poco de crearlo? Este tío solo no va a salir adelante. Lo que nos pasa a todos los hombres, ¿no? Este tío solo. ¿Y qué hace? Crea una ayuda idónea. ¿Sí me estoy explicando? O sea, somos gente con necesidad. Entonces, la primera cosa que te quiero proponer esta mañana es que no tienes que tener vergüenza, no tienes que tener problema porque seas una persona con necesidad, ¿no? Y cuando hablamos de necesidades, tendemos a juzgarnos a nosotros mismos o a juzgar a otras personas menospreciando cierto tipo de necesidades, ¿no? Yo necesito casarme, por ejemplo. No, si estás con Cristo no necesitas... Oye, tío, si necesita casarse, pues que necesita... Vamos a orar, ¿no? Que Dios le dé una esposa a un esposo, ¿no? No vamos a menospreciar al que necesita casarse, ¿no? No, yo necesito, pues yo qué sé, sueño con tener mi carrera, mi estudio y poder dedicarme a aquello a lo que... Pues no hay que menospreciar eso, porque hay una serie de necesidades que todos tenemos y que es legítimo perseguir. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ahora bien, lo que te propongo en esta mañana, esto es muy importante, que examines la forma en la que persigues tus sueños, en la que buscas saciar tu necesidad. Esto es lo importante, tener necesidad, tener anhelos, tener sueños, no es ilegítimo, no es un problema, no es algo para la gente del mundo. Los creyentes, como cualquier otro hijo de vecino, tenemos necesidades. Tenemos anhelos y estamos legitimados para perseguir esas necesidades y esos anhelos. Ahora bien, lo importante es escoger bien el camino que seguimos para alcanzar esos sueños. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Déjame que te cuente un poquito la historia de Israel y luego volvemos a este texto, ¿vale? No pienses que este texto es una excusa, voy a predicar de este texto. No sé cuándo, pero tarde o temprano voy a predicar este texto. Mira, el pueblo de Israel fue un pueblo levantado, cuidado por Dios. Dios llama a Abraham, Dios lo lleva lejos de su tierra, Dios lo cuida ahí donde está, donde es extranjero, Dios provee para todas sus necesidades, Dios le cumple una promesa, él tenía anhelo, vuelvo al tema de las necesidades, él tenía anhelo de un hijo. No, con Jesús no te falta nada, no, pues el tío quería un hijo. ¿Y qué le dice Dios? Vas a tener un hijo. Y él hizo sus apaños, al final Dios le dio el hijo. Luego se cumple la promesa, no vas a ser padre de multitudes. ¿Pero qué padre de multitudes? Si soy estéril, ¿no? O mi esposa, no sabemos quién. Pero se cumple la promesa. Después viene otro más, después vienen los 12. Se empiezan a multiplicar. Dios, con un hombre llamado José, prepara una serie de circunstancias para que cuando venga una hambruna a la tierra de Canaán, esa familia que ya ha crecido tenga donde ir a buscar comida, ¿no? A veces decimos, estoy aquí o allá por las casualidades de la vida. Mira, Dios te lleva donde te lleve. No menosprecies el lugar en el que estás si Dios te ha traído aquí con el motivo que sea. ¿Sí me explico? Dios los lleva a Egipto.
De nuevo, en un país extranjero ahí se multiplican. Entraron 75 personas. Unos 400 años después hay centenares de miles de personas de ese pueblo. Dios los ha convertido en un pueblo grande. Empiezan a perseguirlos, empiezan a matar a los bebés y a pesar de eso el Señor los cuida y siguen creciendo hasta tal punto que Dios tiene que mandar un liberador, manda a Moisés para sacarlos de esa esclavitud. A través de muchas señales, a través de muchos prodigios, salen de Egipto. Son perseguidos por el faraón, el mar se come a faraón y a todas sus legiones. Dios los guía en el desierto, Dios los provee de agua, Dios los provee de maná. Cuando se cansan del maná, Señor, que es que el maná es un poco aburrido, carne. O sea, Dios les da hasta los caprichos, Dios los está cuidando durante el desierto. 40 años, porque fueron un poco tozudos, ¿no? Dios tiene que tratar con nosotros. A veces dices, ¿por qué Dios no me cumple propósito? Te está preparando, ¿no? ¿Por qué Dios no me da la esposa que busco? ¿No? Porque te está preparando a ti, porque si no va a estropear a la esposa, pobrecita, ¿no? O sea, quiero decir, Dios necesita su tiempo, ¿no? Entonces, Dios nos prepara y al final los guía a conquistar la tierra de Canaán. Y ese pueblecito que había empezado con un hombre y una mujer estériles es ahora una nación libre, emancipada, dueña de su propio terreno, en lo que será la tierra de Israel. ¿Sí? Fíjate, a través de Jeremías, un poquito antes del texto que hemos leído, Dios les dice algo muy interesante, que ya me lleva un poquito al mensaje de hoy. Jeremías 2:4. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? Mira, ¿por qué os cuento esta historia de Israel? Israel es un pueblo nacido por la gracia de Dios y que a lo largo de toda la historia vio la gracia de Dios, vio los milagros de Dios, la provisión de Dios. Pero también a lo largo de toda su historia estuvieron luchando con la presencia de Dios, estuvieron buscando otras cosas, estuvieron postrándose delante de otros dioses, estuvieron buscando el cumplimiento de sus sueños en otros lugares. Y Dios mismo, antes de decirle lo que hemos leído ahora, les dice, ¿qué maldad habéis hallado en mí? ¿Qué he hecho mal para que me abandonéis y para que busquéis en otros lugares? Hermano, hermana, en esta mañana quiero volver a insistir, no es malo que tengamos necesidades, no es malo que tengamos sueños, no es malo que persigamos anhelos que hay en nuestro corazón. Lo que tenemos que preguntarnos es qué camino estamos siguiendo para alcanzar esas cosas. Porque hay caminos que nos llevan a pensar que tenemos algo sin que tengamos nada. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? En el caso de Israel, que había experimentado la gloria de Dios continuamente a lo largo de su historia, rechazaron al Señor consciente o inconscientemente para volverse a los Baales, a los ídolos, a otras religiones, a lo que captaron de los pueblos alrededor, pensando que ahí hallarían la seguridad, pensando que ahí hallarían la felicidad, pensando que ahí hallarían el agua que sustentaba sus vidas. Y Dios mismo les tiene que decir, ¿qué maldad habéis encontrado a mí para que me rechacéis? En esta mañana quiero preguntarte, ¿qué necesidades tienes? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué haces para alcanzarlas? ¿Dónde las buscas? Porque mira, querer un esposo o una esposa no es malo, ¿no? Querer un hijo o una hija no es malo, querer un buen trabajo no es malo, una buena profesión, un cierto nivel, no sé si decirlo así, querer prosperar en la vida. No hay gente que, los cristianos no tienen que prosperar. ¿Quién dice que no? Yo quisiera prosperar, no, todavía no lo he conseguido. O sea, quiero decir, no, ¿se puede soñar con prosperar? Se puede soñar. En la gloria de Dios, o sea, en la presencia de Dios, honrando a Dios y poniéndolo siempre en primer lugar. Abraham fue un tío próspero. O sea, no hay ningún problema. Ojo, tenemos que saber también que como Job, a lo mejor hay épocas de mucha prosperidad y épocas de una amargura tremenda. Y uno tiene que decir, lo que Dios dio, Dios lo quitó, a Él sea toda la gloria. ¿No? O sea, no es que esté mal prosperar, lo que está mal es amar el dinero por encima del Señor. Tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que te quiero proponer esta mañana es, aquellas cosas que anhelamos, ¿cómo las buscas? ¿Cómo tratas de saciar los deseos que hay en tu corazón? Vamos al texto, ¿vale? Ahora empieza el mensaje, pero todo esto era la introducción. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Cuándo se come aquí en Burgos? No sabemos, no, mejor no saberlo. En fin, mi esposa siempre me dice que no sea chistoso ni me alargue mucho cuando estoy fuera. La primera cosa no la he cumplido, vamos a ver la segunda. Jeremías 2:13, hemos leído, ¿no? 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua, ¿no? El tema de la cisterna es muy interesante. Fíjate que las cisternas son muy importantes porque, como yo os decía al principio, el agua es un elemento vital en la historia. Entonces, es muy interesante ver que si tú te pones a estudiar arqueología, una de las cosas de las que se han encontrado restos más antiguos son de cisternas. En muchos lugares, en muchas culturas, hay cisternas que hoy en día se han detectado pues, de 1500, 2000, 3000 años de antigüedad, ¿no? Por la importancia de retener el agua. Los agricultores utilizaban las cisternas para no tener que depender de la lluvia y, como os decía antes, en las ciudades se creaban cisternas, ¿no? Se cavaban cisternas para que en caso de asedio se pudiera resistir más tiempo, ¿no? Las cisternas son importantes. Hay un cierto simbolismo en esto de las cisternas, ojalá no esté forzando mucho el texto, a mí me gusta predicar solo lo que dice el texto, pero déjame explicar un poco esto, ¿vale? Hay un cierto simbolismo en esto de las cisternas, ¿no? Por ejemplo, una fuente
no requiere ningún esfuerzo, ¿no? O sea, tú quieres beber de la fuente, ¿qué tienes que hacer? Pues acercarte, ¿no? Poner ahí la boca, hoy en día apretar el botoncito, ¿no? Pero ya sabéis, una fuente es un lugar del que sale agua de la tierra, ¿no? Entonces tú te acercas ahí y bebes, no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿no? En cambio, una cisterna hay que cavarla, ¿no? Hay que picar en la roca, ¿no? Porque además no puedes hacerlo en tierra, tienes que hacerlo en roca, porque la tierra, pues tal como cae el agua, se va, ¿no? Entonces tienes que cavar, requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, ¿no? La fuente te ofrece agua corriente, ¿no? La fuente es agua que está continuamente corriente. De hecho, la fuente normalmente te ofrece incluso agua fresquita, cuando es una fuente natural. ¿Por qué? Porque el agua está continuamente corriendo, ¿no? Si tú vas a una fuente normal de las que utilizamos hoy en las ciudades, cuando pulsas, ¿no?, el botón, la primera agua que sale no sale muy fresca. ¿Por qué? Porque es la que está parada y se ha estado calentando, ¿no? Pero en una fuente natural el agua corre, ¿no? En cambio, en una cisterna el agua se estanca, ¿no? ¿Y sabéis qué pasa con el agua estancada? Con el tiempo se estropea. En varios sentidos, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, el Mar Muerto. ¿Sabéis por qué el Mar Muerto lo llaman el Mar Muerto? Exceso de sal. ¿Por qué? Porque entra el agua del río Jordán, pero no sale. Entonces, como no sale, el agua se queda ahí acumulada, se va evaporando por acción del calor, y lo que queda cuando se evapora el agua, ¿qué es? La sal. Entonces, en el Mar Muerto no puede vivir nada, por eso le dicen muerto, porque hay mucha sal, ¿no? Por eso la gente va ahí a flotar, ¿no? Yo no necesito sal porque por el flotador que llevo puesto, pues floto en cualquier sitio, ¿no? En fin, quiero decir, el agua estancada o se evapora o se pudre. ¿Sí me explico? Las cisternas tienen sus ventajas, ¿no? Pero tienen sus desventajas también. Tercera desventaja, la cisterna con el tiempo tiende a agrietarse. Al fin y al cabo es un espacio natural, entonces tienes que cavar en la roca, pero la roca filtra, tienes que ponerle cal, pero la cal con el tiempo se agrieta. ¿Y qué puede pasar? Que creas que tienes algo, pero con el tiempo el agua se ha ido filtrando y cuando vas a buscar no tienes nada. Fíjate, hay un texto muy bonito en Job hablando de sus amigos, dice esto tan interesante, ¿no? Mis hermanos me han traicionado. Ya sabéis que tenía 3 amigos que le iban a consolar y eran como los creyentes hoy en día, que vamos a consolar y aplastamos a la gente, ¿no? O sea, es un ministerio que todavía no sabemos, tenemos que desarrollarlo más, ¿no? O sea, vamos a consolar, yo te consuelo en el nombre del Señor, nos estás aplastando, ¿no? Pues, en fin, no, aquí no pasa. Quiero decir, mis hermanos me han traicionado, fíjate cómo los define, han pasado como un torrente, como las corrientes impetuosas que bajan turbias por el deshielo, mezcladas con la nieve, que al tiempo de calor se secan y al calentarse desaparece su cauce. Fíjate que tú vayas a la cisterna en verano cuando hace más calor, necesites agua y no hay nada, porque estaba agrietada, porque se ha ido. ¿Por qué te explico toda esta película? Quiero que pienses un momentito en tu propia vida. Yo aquí no puedo entrar, ¿vale? Yo te voy a mencionar algunos ejemplos ahora, pero aquí tú tienes que ser el que se examina a sí mismo, ¿no? Yo llevo desde el principio del mensaje preguntándote qué necesitas o con qué sueñas, qué anhelas, ¿no? Y la segunda pregunta es cómo lo persigues, ¿no? ¿Cómo quieres lograr aquello que tu corazón anhela, ¿vale? Tenemos una fuente que es el Señor, ahora vuelvo a ello, ¿vale? Vamos a acabar con la buena noticia, la fuente es el Señor, entonces lo dejamos para el final. Pero muchos de nosotros, como Israel, a pesar de haber visto las maravillas de Dios, a pesar de haber disfrutado de sus bendiciones, a lo largo de nuestra vida dejamos esa fuente a un lado y cavamos para nosotros cisternas que nos requieren mucho trabajo, que solo almacenan agua estancada y que a la hora de la verdad dejan que se filtre y cuando la necesitas no tienes nada. ¿Sí me estoy explicando? Esto es muy abstracto, vamos a concretar un poco. Por ejemplo, aquí voy a mencionar algunos ejemplos para que me entendáis, porque a mí me gusta intentar ir a lo práctico. Soy como muy abstracto a veces hablando y hay gente que me dice que no se entiende mucho lo que... Bueno, vamos a ver si entendemos. Hemos hablado que una de las necesidades que tenemos es afecto, ¿no? ¿Dios puede proveer esa necesidad? Yo creo que sí. Luego veremos un texto para ir concluyendo en el que Jesús ha prometido todo, ¿no? Luego lo veremos, a alguno de vosotros os sonará. Pero ¿cuántos de nosotros, buscando afecto, hemos construido cisternas que nos requieren un gran esfuerzo? Llámese una relación tóxica, llámese unos amigos con los que queremos quedar continuamente bien y entonces estamos dispuestos a renunciar a nuestros valores, estamos dispuestos a dejar de ser quienes somos, a aparentar otra cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Haces un gran esfuerzo para mantener una relación que sabes que no es de Dios y que te está haciendo daño, sea una relación de pareja, sea una relación de amistad, a veces una relación, lo que sea. Estás haciendo un gran esfuerzo creyendo que tienes algo y cuando necesitas y acudes a esa cisterna, ¿qué hay? No hay nada. Sí, yendo a ejemplos prácticos, ¿entendemos lo que estamos hablando? Tenemos a alguien
una fuente de agua viva que puede proveer para esa necesidad, y nosotros, con nuestra buena intención, hemos cavado una cisterna, nos hemos buscado el noviete o la novieta. Mira, yo tengo esto lo digo siempre de forma chistosa, pero es real. En la iglesia en la que yo me convertí, que nadie, no quiero parecer aquí presuntuoso, pero a ver, vamos a ver si lo sé explicar bien. Cuando yo me convertí en la iglesia, éramos solo 2 chicos en el grupo de jóvenes, y unas cuantas chicas, entonces había para repartir. Para los chicos, las chicas no tenían para repartir, las chicas decían o este o este. Nosotros, en cambio, podemos decir, esto está muy mal, esto está muy mal. No, yo oré para ver quién me daba el Señor, ¿vale? Bueno, total, hubo una mujer, esto yo siempre lo cuento chistoso, pero es que me resulta chistoso, pero al mismo tiempo me resulta muy ejemplar de lo que hacemos a veces las personas. Hubo una mujer que empezó a llevar a sus 2 hijas a la iglesia. Y estuvieron un tiempo congregándose en la iglesia. Y un día dejan de venir. Y la mujer, fijaos, esto las madres y los padres también, a veces queriendo hacer un bien a nuestros hijos, metemos la pata hasta el cuello. Y la madre le dice a los pastores de la iglesia, ¿sabéis qué? Aquí no se van a casar nunca. Mira lo que hay entre los jóvenes. Aquí no se van a casar. Es mejor que vean mundo, es mejor que salgan, que vayan por aquí, que vayan por ahí. Aquí no se van a casar. Y dejaron de venir a la iglesia. Yo creo que vieron que los 2 chicos que habíamos no éramos muy buen partido. No sé lo que fue. Bueno, total, dejaron de venir. Os vais a reír porque es chistoso, pero pasado 1 año, 2 años, 3 años, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, todos los que formamos parte de aquel grupo estábamos casados. Todos. No, la verdad es que el Señor tuvo que traer gente de fuera porque si no, no había manera, ¿no? Pero se fue trayendo, o sea, mi esposa es de otra iglesia, o sea, todos nos habíamos casado. Y ¿sabéis? Las 2 chiquitas siguen solteras. Bueno, se habrán casado, ya han pasado muchos años. Es un chiste, o sea, que da igual, que no está la salvación en casarse o no en casarse, pero quiero decir que a veces hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios porque creemos que Dios no puede. Que Dios no puede. Y cavamos para nosotros cisternas que nos requieren mucho trabajo, que solo almacenan agua estancada, que se pudre o huele mal, y que a la hora de la verdad no tienen nada. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es posible, perdona si me meto donde no me llaman, que anhelando una mayor intimidad sexual te hayas involucrado en una relación que ha destruido tu familia. Es una necesidad. ¿Quién no necesita, no? O sea, hay una necesidad fisiológica. Hay gente que por esa necesidad física, que es legítima, no la vamos a negar, ha destruido su familia. Ha empezado a vivir una doble vida. Algunas personas no llegan a destruir su familia, pero mientras el resto de la familia hace otras cosas, se encierran en sus habitaciones para dar salida a esa necesidad. Con una cisterna que le requiere mucho trabajo porque tienen que vivir una segunda vida, tienen que vivir a escondidas. Es una cisterna que solo acumula agua que con el tiempo se pudre o se sala y que al final, cuando necesitan de verdad suplir la necesidad, no tiene nada. Yendo a ejemplos prácticos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Esto suena menos abstracto? ¿Tiene sentido que tengamos necesidades y que a veces consciente o inconscientemente busquemos donde no debemos buscar? ¿Que creamos tener algo y no tengamos nada? Es posible que anhelando una mejor posición social, una mejor posición económica, son necesidades legítimas. Mira, yo no me meto en esto, yo no soy de los que dicen que el cristiano tiene que ser pobre. Yo de hecho quisiera ser rico, todavía no lo soy, pero quisiera serlo. Yo no creo que el cristiano tenga que ser pobre, pero es posible que anhelando una mejor posición social te pases el día, las horas trabajando, que busques más trabajo de la cuenta y que no puedas invertir tiempo con tu familia, que no puedas invertir tiempo en tu descanso, que no puedas servir al Señor porque no tienes tiempo ni para congregarte. ¿Es posible? ¿Es legítimo buscar una mejor posición económica? Es legítimo. El Señor dice, y yo sé que no es economía, pero el Señor a los esclavos les dice, si te puede liberar, búscalo. O sea, no es ilegítimo buscar tener una mejor posición económica, dar algo mejor a nuestros hijos. Pero déjame decirte cariñosamente, sobre todo, y de verdad lo digo con sumo respeto, ojalá me explique bien, pero muchas personas se han movido de países para una mejor posición económica, y eso es respetable. Pero muchas personas haciendo eso han perdido a su familia, a la familia que querían sostener. Y hablo con conocimiento de causa. Hace poco, en la iglesia, yo compartía el testimonio de una chica de 15 años que lloraba porque no veía nunca a sus papás. Esa chica decía, yo quería a mis papás, a los que tenía en mi país. Aquí mi papá, envidiando a su hermano que ha conseguido comprar un camión y él no lo tiene, trabaja en 2 trabajos diferentes y yo no lo veo nunca. Hermanos, tenemos necesidades que son legítimas. Y yo no me opongo a eso. O sea, lo que quiero proponerte es que los deseos y las necesidades que tienes no son malas, pero pueden llevarnos por mal camino si no escogemos sabiamente.
¿Sí me estoy explicando? Es posible, y esto apunta sobre todo a los jóvenes, pero no tan jóvenes. Yo soy un niño. No sé si contar esto porque luego es que hay cosas que si las cuento luego la gente ya no escucha el resto de la predicación. Porque dicen, este tío no puede compartir la palabra, ¿no? Yo he tenido casi todas las plays que han salido al mercado. No tengo las 5 todavía. Pero yo soy un enchufado de Dios, porque todas son regaladas. O sea, bueno, enchufado de Dios no, porque el que me la regala es una persona del mundo que es mi hermano. Pero me regaló la 2, me regaló la 3, y el otro día me escribe y dice, Tete, me llama Tete todavía, tengo 47 años, pero me llama Tete todavía, porque sabe que soy un niño. Dice, Tete, ¿quieres la Play 4? Dice, la estoy vendiendo. Digo, tío, yo no voy a pagar, véndela. Dice, ¿pero tú la quieres o no? Digo, hombre, sí, claro que la quiero. Dice, te la mando. Y el otro día la estrené, y yo como un niño pequeño, tío, estrenando mi Play, que no es nueva, no, ahora van por la 5. Yo ahora estoy deseando que saquen la 6 para que mi hermano se compre la 6 y me mande la 5. Bueno, total. Que el ocio no es solo para los niños, pero es posible. Mira, la necesidad de ocio es legítima, es totalmente legítima. Necesitamos descansar, necesitamos desconectar, necesitamos conectar con la naturaleza, necesitamos ver la tele. Yo necesito. Mi mujer me decía hace tiempo, dice, yo no entiendo, si estás cansado vete a la cama. Digo, no, yo necesito, cuando estoy cansado, primero sentarme delante del sofá. Mujeres, comprended a vuestros esposos, que les pasa a casi todas las mujeres, ¿no? La mujer le dice a su esposo, tío, si estás cansado vete a la cama. Y yo le digo a mi mujer, no, quiero ver la tele, y luego me voy a la cama. No, pero no estás cansado, quiero ver la tele. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿Dice la palabra algo de la tele? No dice nada, ¿no? Bueno, total. O sea, el ocio no está mal. Quiero que entiendas bien esto. ¿Los cristianos podemos gozarnos con el ocio? Podemos. Ver la tele, ir al cine, podemos. Ahora bien, si tú te vas a una aplicación del móvil que se llama Bienestar Digital, dependiendo del móvil, y resulta que de los últimos 7 días has pasado 70 horas en el móvil, y conozco casos, pues hombre, el ocio está bien, pero hay más cosas en la vida. Si me dices que la última semana te has tragado 3 temporadas enteras de no sé qué serie, hombre, el ocio está bien, pero hay más cosas en la vida. Si me dices, y ahora aquí defiendo a las mujeres, ¿no? Porque a mí me ha pasado, a mí mi esposa me tuvo que decir en una ocasión, oye, es que siempre me voy a dormir solita. No, yo no me casé para irme a dormir solita, ¿no? Para eso me quedo soltera, claro. Si dices tú tu mujer y dices, algo está mal, ¿no? O sea, si resulta que por ver la tele, por ver el partido de fútbol, no tienes tu tiempo con tu esposa o con tus hijos, algo está mal. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, quiero decir que tenemos muchas necesidades, pero que tenemos que ser prudentes y sabios a la hora de suplirlas. Porque queriendo suplir necesidades, queriendo alcanzar sueños, queriendo cumplir anhelos, muchas veces seguimos caminos que nos alejan de Dios, nos alejan de nosotros mismos, nos alejan de la familia, nos alejan de cosas buenas que Dios tiene para mí, Dios tiene para ti. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Te pongo un último ejemplo y ya vamos concluyendo, que algunos me estáis mirando con mala cara. Perdona, a mí hay gente que me dice, es que siempre cuentas tus cosas. Digo, ¿qué voy a contar si no son las mías, no son las que conozco? O sea, no voy a contar las tuyas que no las conozco, y si las conociera, las contara, me mirarías mal, ¿no? Bueno, total, yo me he refugiado a lo largo de mi vida en muchas cosas, siendo creyente y siendo incluso ministro del Evangelio. Y déjame que te explique esto a modo de testimonio, porque los creyentes nos dejamos llevar a veces por cosas que no son de Dios. Nosotros las justificamos, pero nos dejamos llevar por cosas que no son de Dios, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, algo en lo que yo me he refugiado ha sido la rabia. Aquí quiero seros honesto. Lo demás también ha sido honesto, ¿eh? Muchas veces los creyentes, como cualquier otro hijo de vecino, pasamos por frustraciones. La vida no nos va como quisiéramos. ¿A quién ha pasado esto? ¿O aquí en Burgos todo es maravilloso? O sea, la vida no va siempre como queremos, ¿vale? Tus sueños no se cumplen, cosas que crees que Dios te iba a dar no llegan. ¿Cómo te sientes cuando las cosas se tuercen? Por ejemplo, imagínate el caso de Job. Yo sé que es muy tópico también, ¿vale? Pero es que nosotros hay un Job de una u otra manera, ninguno tan dramático como él. Pero a Job todo le va bien y de repente todo se tuerce, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Porque nosotros vemos la historia de Job y vemos cómo acaba y decimos, gloria a Dios, al final fue más rico, al final tuvo otra mujer, tuvo más hijos. Así, claro, tú dile a una madre que ha perdido su hijo, dile, no te preocupes, al final de la historia tendrás 3 más. Y te pega una patada. O sea, nosotros conocemos el final de la historia y decimos, gloria a Dios. No, imagínate el medio de la historia, imagínate que se te muere uno, que se te muere otro, que se te va todo el dinero.
que lo tenías todo, que eras alguien respetable y no eres nadie. ¿Cómo te sentirías? ¿Alguna vez, como hijo de Dios, has estado amargado? Yo lo he estado. Yo lo he estado. Y quiero que en esto seas honesto contigo mismo, porque yo te hablo de la amargura, pero hay muchas más cosas que podríamos mencionar, ¿vale? Os pongo solo un ejemplo para no alargar más cuestión porque tengo que ir concluyendo. Yo he estado amargado. He estado amargado y me he subido al púlpito predicando cuando llevaba toda una semana amargado. Un mes amargado. Varios meses amargado. Dándole vueltas a situaciones que me habían pasado, que me habían destrozado el corazón y que no entendía. Decía, Señor, ¿cómo es posible? Quiero decirte algo en esta mañana, estos también son cisternas. Que nosotros muchas veces justificamos la amargura, la falta de perdón, la rabia. Hay cosas que nosotros justificamos, y te digo más, hay cosas que en nuestro interior abrazamos con fuerza, porque nos dan cierta seguridad. Nos sentimos con derecho a sentirnos así. Nos sentimos justificados a abrazar esas cosas en nuestro interior. Y no solo eso, sino que en el fondo queremos tener lo que nos dé una identidad. ¿Por qué? Porque me han hecho esto. Porque me ha pasado tal cosa. Justo esta semana una persona le decía a mi esposa, estoy enfadada con Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Déjame decirte que son cisternas rotas también. Hace tiempo intenté llevar al Señor a una chiquita, jovencita, que me dijo, yo quiero aceptar a Jesús, pero no tendré que perdonar a mi padre, ¿no? Dije, hombre, hay que perdonar. Si tengo que perdonar a mi padre, no. Y no aceptó a Jesús. Era preferible abrazar la falta de perdón que aceptar a Jesús. No quiero ponerme melodramático, vamos al final, las buenas noticias, ¿vale? Pero te estoy mencionando varias cosas porque todas ellas apuntan a cosas muy personales, muy tangibles. Yo creo que la mayoría de vosotros de alguna manera habéis coincidido con algunas de las que he mencionado. Hay más, hay muchas más. Y sabes, en muchas de esas cosas la tendencia que tenemos es a suplir nuestras necesidades por nuestra cuenta. Intentar cumplir nuestros anhelos por nuestra cuenta. Y abrazamos cosas, abracemos hábitos, abrazamos relaciones, abrazamos lo que sea, que de alguna manera nos da una cierta sensación de satisfacción, pero que a la hora de la verdad son cisternas rotas que no retienen el agua. Te requieren mucho trabajo, estancan y salan el agua, pero no retienen nada bueno para ti. ¿Amén? Amén. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Si alguien se ha dormido, que ronque, por favor, y nos enteramos todos. Quiero concluir con algunas cositas, no me voy a extender mucho, pero hay que concluir con las buenas noticias. Hay una fuente de agua viva, que es Jesús, ¿no? Amén. Jesús le dice a la mujer samaritana, Juan capítulo 10, le pide agua, ¿no? Y la mujer le cuenta la historia de ese pozo, ¿no? A mí me pasa así, me preguntan algo y cuento historia. Me encanta la historia y me dicen, no, calma, solo te he preguntado la hora, ¿no? En fin, total, que este era el pozo de Jacob. ¿Y qué le dice Jesús? Tú vienes aquí y bebes. ¿Y qué pasa cuando te vas a casa? De aquí un ratito volverás a tener sed. Pero yo tengo un agua que si bebes de ella no volverás a tener sed jamás. Yo quiero proponerte en esta mañana que hay un agua para todos los que buscan a Dios. Es un agua que, como hemos cantado antes, realmente sacia, realmente satisface, realmente quita la sed y la quita para siempre. Es el agua que encontramos en Dios, que es fuente de agua viva. Es el agua que Él nos promete a ti y a mí todos los días. Cuán preciosa, Salmo capítulo 36, cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú les darás de beber el torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Amén. El error del pueblo de Israel fue que dejaron a Dios y buscaron otras cosas. Pero este error, que a nosotros nos parece un error muy grave, en realidad es un error muy lógico. Porque mira, todos nosotros necesitamos saciar de alguna manera nuestras necesidades. Entonces, no puedes decir, no lo hago por aquí y no lo hago por ningún lado. No, si dejas a Dios, tienes que buscar otra forma de hacerlo. Y si dejas de buscar otra forma, entonces puedes volver a Dios. Entonces, en esta mañana quiero proponerte algo, nos toca elegir, ¿no? Mira, nosotros somos un poco de quererlo todo, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que
te da palo escoger, ¿no? A mí me pasa, siempre que voy a un buen restaurante, digo, quisiera comerlo todo, ¿no? Pero tengo dos problemas. El primero, que no me cabe, ¿no? Aunque me cabe bastante, y el segundo, que no me conviene pagar tanto, ¿no? O sea, uno quiere ir al restaurante a pagar lo justo, ¿no? Pero a veces cuesta elegir. Y si nos dieran a elegir, quisiéramos tenerlo todo, ¿no? Quisiéramos tener un buen trabajo, pero mucho tiempo también, mucho tiempo, pero mucho dinero, queremos tenerlo todo, ¿no? Y espiritualmente nos sucede un poco lo mismo. Déjame que te hable cariñosamente, pero honestamente. Muchos de nosotros queremos tener a Dios como si fuera una estampita, ¿vale? Nosotros decimos, no, yo no soy católico, yo no creo en las imágenes. Bueno, no la tienes, pero la tienes. Porque para muchos de nosotros, el Señor es como una estampita que la saca, le das un besito, le dices, bueno, no le damos un besito, le decimos al pastor, ore por mí que necesito trabajo, ore por mí que necesito... Pero realmente, en tu día a día, tú andas buscando la satisfacción de tus necesidades en otros lugares. Entonces, cuando llega el momento de crisis, cuando llega el momento que ya has visto que no, que las cisternas están rotas, que no retiene el agua, ay, pastor, ore por mí, que tengo un problema. Pero no funciona así. Hay mucha gente que no acaba de descubrir las bondades de Dios porque nunca ha apostado de verdad por Dios. Y en esta mañana esto es lo que te quiero proponer. Si quieres descubrir las bondades de Dios, tienes que apostar de verdad por Dios. Yo sé que la palabra apostar en término evangélico no nos gusta, pero entiende la expresión. Si quieres descubrir las bondades de Dios, tienes que apostar de verdad por Dios. Mira, hay una promesa muy bonita en Jesús que está en Juan capítulo 10. Nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados como creyentes a vivir una vida miserable, simplemente esperando el más allá. Muchos de nosotros vivimos, no, que venga Jesús porque esto es una miseria. Bueno, la vida a veces es una miseria, hay que asumirlo y hay que seguir adelante en medio de los problemas, hay que seguir adelante en medio de la enfermedad, de la escasez, del paro, hay que seguir adelante cuando tenemos solo el pan justo para pasar el día. Pero no es ese nuestro llamado. Quiero que me entiendas, no es que tengamos que estar esperando solo ese momento de la eternidad. No, Dios ha prometido para ti y para mí vida plena. Dios ha prometido vida abundancia, Dios ha prometido vida con propósito, con sentido. Dios ha prometido que las necesidades que tenemos, Él las va a cumplir. Ahora iremos a un último texto. Pero hay una cuestión en la que la mayoría de nosotros fallamos y es que no estamos dispuestos a apostar 100% por el Señor. No estamos dispuestos. El Señor es una estampita para el domingo. El Señor es una oracioncita del pastor. El Señor es algo a lo que acudo en momento de urgencia, de necesidad. Pero en mi día a día sigo cavando mis propias cisternas, me sigo refugiando en mi propia necesidad, me sigo refugiando en mis hábitos, sigo buscando mi forma de cumplir los sueños. En el día a día soy como Abraham, sí, creyendo la promesa de Dios, pero durmiendo con la esclava porque ahí seguro hay un hijo. ¿Tiene sentido el ejemplo? Yo quiero proponerte algo en esta mañana. Hay que apostar de verdad por Dios, porque Dios es fuente de vida. Dios es fuente de vida. Dios es fuente de vida abundante. Dios es la fuente que hace que en nosotros brote un río para vida eterna. Pero hay un pequeño problema que no queremos asumir. Hay que renunciar a todo para tenerlo a Él. Hay algo que hemos explicado mal cuando compartimos el Evangelio. La mayoría de nosotros decimos la salvación es gratis. Eso es mentira. Pero ahora no me voy a cargar teología evangélica, pero es mentira en dos sentidos. Primero, a Jesús la salvación le salió bien cara. Eso para empezar. Él tuvo que pagar mi multa. Y no fue barato, ¿eh? Y ya no digo por tener que sufrir la cruz y la muerte, sino por ese momento en que nos dice la palabra que tuvo que decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo un momento en que Dios tuvo que girar el rostro porque tu pecado y mi pecado estaba sobre sus hombros. Eso no fue barato, hermano. Eso no fue barato, no fue gratis. A Jesús le costó mucho. Pero a ti y a mí, que la salvación en teoría nos es gratis, no nos es tan gratis. Y te voy a decir por qué. Se acerca un joven rico a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes. Y el tío se va. ¿Por qué no? Porque tenía mucho. Es porque la salvación hay que pagarla con dinero, ¿no? Es porque el que no esté dispuesto a renunciar a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, casa, vida propia, el que no esté dispuesto a renunciar todo lo que tiene, no es digno de Jesús. En este sentido la salvación es muy cara, porque yo no puedo decirle a Jesús, oye, dame la salvación, pero mientras tanto déjame que yo siga mi camino. Yo quiero seguir viviendo como... No, Jesús me dice, sigue tu camino, sigue en tu cisterna y bebe lo que tengas. Y cuando quieras de verdad, cuando percibas de verdad la necesidad, aquí estaré yo esperando. En esta mañana es tiempo de tomar una decisión. El secreto lo tenemos en Mateo, capítulo 6, 33. Ya concluyo, ¿vale? Disculpad.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero proponerte algo en cuanto a este texto para ya ir finalizando el mensaje de hoy. ¿Sabéis? Los creyentes somos muy amigos de quedarnos solo con la parte que nos interesa. Somos muy amigos de seleccionar, ¿no? Lo que nos gusta de la palabra. Oh, qué texto más bonito, ¿no? Qué palabra más hermosa, ¿no? Por ejemplo, esto, en fin, no me extiendo mucho con este ejemplo, pero es que me encanta, ¿no? A todo el mundo le encanta ese texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Lo habéis leído en la ocasión? Todo lo puedo. Y uno se siente Superman, tío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, tío. Pero es un error. Cuando tú ves el texto, ¿qué dice? Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Sé tener de todo y sé pasar hambre. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué está diciendo el tío? Yo puedo vivir bien y puedo vivir mal. Todo lo puedo en Cristo. No es que pueda contra todos los demonios, todas las serpientes, y aquí yo soy un Superman, toma, venga, puedo con todo, no. Si tengo que pasar escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros nos quedamos con la parte que nos gusta, ¿no? Y aquí en esta parte hay una cosa que nos gusta, pero que es verdad. ¿Qué promete Jesús? Todo lo demás os será añadido. Hemos empezado hablando de necesidades, ¿no? ¿Tienes necesidad de qué? Piensa, ¿no? La que tengas. Tengo necesidad de... Todo lo demás será añadido. Tus necesidades no le pasan desapercibidas al Señor. Pero además es que hay promesa para tus necesidades. Todo lo demás te será añadido. Todo. Y todo es todo. Cuando yo llegué a Palencia yo necesitaba un amigo. Me vas a decir, qué cosa más simple, ¿no? Pues yo soy así, ¿qué quieres que te diga? Yo vivía en Barcelona, y en Barcelona teníamos familia, teníamos amigos, en la iglesia predicaba, todo el mundo se reía de mis chistes porque ya me conocían, se reían por pena, pero se reían, yo qué sé. ¿No? Había y en Palencia estaba solo, no tenía nadie. Yo le decía al Señor, Señor, esto es un rollo, tío, yo necesito aquí un amigo. Bueno, lo de tío no se lo decía al Señor. Necesito algo. Y mira, no os voy a explicar la historia porque tengo que acabar, pero me encontré con un amigo con el que hoy, 18 años después, sigo quedando. De una manera tan casual, tan casual. Todo es todo. Dios provee todo. Hay necesidad, hay anhelos, hay sueños. Dios provee todo. Pero déjame decirte y déjame animarte a tomar una decisión esta mañana. No te olvides de la primera parte del verso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Déjame decirte cariñosamente que muchas veces buscando cumplir tus sueños, has dejado el reino de Dios a un lado. Primero tus sueños, primero tus anhelos, primero tus necesidades. Ay, es que aquí mis hijas no se van a casar. No, es que yo necesito. Yo es que aquí, primero lo mío. Y luego sí, vamos a orar que Dios provea todo porque ha prometido darnos todo. No funciona así, hermano. Funciona cuando tú le dices al Señor, yo por ti vendo todo para comprar esta perla. Yo vendo todo para comprar este campo en el que está el tesoro de gran precio. Yo renuncio a mi vida, yo renuncio a mis sueños, yo renuncio a lo que tengo, porque tú eres lo único que vale la pena. Y cuando tú haces eso y te postras delante del Señor y lo que es primero es solo el Señor, ahí la segunda parte de la promesa se empieza a cumplir. Todo lo demás te será añadido. Pero tienes que tomar una decisión. O escoges la fuente o escoges la cisterna. En las dos no se puede. No puedes cabalgar entre las dos. ¿Quieres seguir en tu cisterna? Jesús te va a seguir amando. No pasa nada. Jesús te va a seguir amando. Aquel joven rico, Jesús lo miró y lo amó. No hizo nada más. Y seguro que si el joven rico 100 metros más adelante se hubiera vuelto, Jesús lo habría recibido. La palabra nos dice, ¿no? Pero Jesús, si sigues en tu cisterna, te va a seguir amando. Pero la cisterna está rota. Y cuando acudas a ella a buscar, no vas a encontrar nada. Y te digo más, estoy seguro que ya lo has vivido. Yo lo he vivido. Hay otra opción, una fuente de agua viva que es Jesús. Y para todos aquellos que le digan sí a Jesús, Jesús dice, todo lo demás será añadido. Pero el enfoque en Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.